amigos, los vecinos que residen alrededor de este lugar. Dios bendiga a sus familias. Les invitamos para que también puedan ser parte de esta bendición. ¿Verdad? San Marcos, capítulo 5. Hay un lugar para sus vidas, ¿verdad? De parte de Dios. Dios quiere, pues, las bendiciones para su vida también, ¿verdad? Así es que les invitamos para que puedan también ellos ser partícipes de lo que Dios quiere, ¿verdad? Y lo que Dios quiere es salvar sus almas. Dios no ha puesto esta iglesia para molestar, no, lo ha puesto con un propósito, que muchos que no conozcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5, hermanos, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 8. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: todos vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre nuestro, esta preciosa noche, Dios, delante de su presencia estamos con el fin de glorificar, de bendecir y exaltar su nombre, Dios. Por favor, quite todo estorbo, toda oposición, repréndala, Dios, que solamente sea el Espíritu Santo el que tome el control de nuestra vida, mi Dios. Bendiga, Padre bendito, a cada hermano que se ha hecho presente, al que quizás, Padre, está oyendo por medio del sonido, o a los que vienen en camino, aligéreles el paso para que también tu palabra, Padre, penetre lo profundo del corazón y transforme nuestras vidas como lo hizo con este hombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos todo para la gloria y la honra de usted. En el nombre de Jesús se lo hemos pedido. Amén y amén. Gloria sea nuestro Dios. Sin Jesús, nuestra vida está perdida. ¿Cuántos sabemos esto, hermano? Así es. Todo hombre, hermano, que no tiene en el corazón a nuestro Dios, su vida está siendo dominada por el pecado y también por las influencias del enemigo. Y nuestra vida así estaba cuando no conocíamos a Cristo. El día en el cual usted y yo vinimos a Cristo, nuestra vida cambió totalmente, como cambió la de este hombre. Esto es una descripción, hermano, de cómo el hombre puede destruir su propia vida por no dejarse dominar por el Señor Jesús. La palabra de Dios describe, hermano, que en la ocasión en la cual el Señor Jesús, dice en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué es lo que no permite a veces que el hombre no venga a Dios? Es la influencia del enemigo, que se manifiesta a través de la carne, de los placeres de este mundo. Son espíritus engañadores que atormentan y que influyen en la vida de los hombres y les mantiene engañados, haciéndoles ver que ahí donde están bien, aunque estén en la ruina. Porque este hombre, ¿qué condición muestra en estos versículos?
una condición de ruina. Una condición en la que su vida, el enemigo que había hecho con su vida, se la había destruido. Eso es lo que sucede cuando el hombre es dominado por cualquier influencia que no sea Dios. Lo dice claramente la Escritura, que aquel hombre, hermano, tenía vida, pero no tenía la vida que Dios quería que él tuviese. Su vida había sido influenciada por los demonios. Y cuando el hombre es influenciada, la vida del hombre es influenciada por cualquier tipo de cosa que sea del mundo, esa vida se va a arruinar. Se arruina. Le había robado su libertad, le había robado el disfrutar de todo aquello que Dios había hecho para él. No nos damos cuenta a veces que también puede suceder en nosotros. Si nos vamos apartando de la voluntad de Dios, vamos a llegar a ser influenciados por cualquier cosa y al final nos va a arruinar la vida. Vemos a un hombre que vivía, pero ¿cómo vivía? Destrozado. Dice el versículo claramente que tenía su morada, ¿dónde, hermano? En los sepulcros. ¿Y qué hay en los sepulcros? Muertos. Aquel que dice, yo estoy disfrutando el mundo porque tengo libertad de hacer, está muerto en delitos y pecados. Lo dice la Escritura. Que en otro tiempo usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. ¿A dónde vivíamos? En los sepulcros. Creíamos tener vida, pero estábamos viviendo con los muertos. Porque esa es la vida sin Cristo. Así es este hombre, hermano. Como le vuelvo a repetir, describe nuestra condición sin Dios. Es una ruina. Aunque pueda tener dinero, aunque pueda tener buen trabajo, aunque pueda decir él que tiene bienes materiales, si no tiene a Cristo, su vida está arruinada. Está en la vil ruina. Y quizás hoy pueda jactarse y decir, ¿verdad? Yo estoy mejor que ustedes, no tengo necesidad económica, estoy sana, pero su alma, al final de su vida, ¿cómo será, hermano? Una total ruina, por haberse guiado por los placeres de este mundo, por la influencia del demonio, que opera a través, hermanos, de todas esas cosas que engañan al hombre. Lo mantienen engañado. Y no se están dando cuenta que el tiempo va pasando y su vida la están perdiendo. ¿Por cuánto tiempo este hombre había perdido todo aquello que Dios había creado para él? Toda su vida. Versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Del versículo 3 al versículo 5 vamos a darnos cuenta que hay cosas que no las puede quitar nada humano. Solo el poder de Dios puede liberarnos. Sí, aleluya, sí, Señor. Solo el poder de Dios puede hacer, hermano, romper las cadenas que tiene el hombre. Quizás cadenas de vicios, cadenas de pecado, cosas que dicen, es que no me puedo quitar eso. Y lo intenta 1, 2, 3 veces y no puede. Pero el Señor Jesús tiene el poder para romper esas cadenas. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Aquel hombre dice, hermano, que muchos querían, hermano, que volviera en sí, pero lo querían hacer ¿cómo? Con sus propias fuerzas, con sus propios métodos. Pero no se puede cambiar así. Solo el poder de Dios puede cambiar la vida del hombre. Aquellos hombres, al ver que estaba en un total sufrimiento, ¿qué hacían sus parientes? ¿Quién no se duele, hermano, que esté sufriendo un pariente de nosotros? Todos somos humanos. Por naturaleza nos sentimos mal cuando alguien sufre. Así debería de sentirnos también cuando un alma se está perdiendo y yendo al infierno. Debería de dolernos en nuestro corazón. Nosotros no lo podemos salvar por nuestros propios medios, pero sí podemos exponerle el mensaje del Señor Jesucristo, y Jesús, entrando en sus corazones, puede salvarnos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Aquellos hombres quisieron ayudar a esta persona. Vea lo que dice el versículo 4. Porque muchas veces
había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Qué lástima de que este hombre, hermano, se estaba haciendo daño a sí mismo. Y los parientes o los amigos, cuando veían que se estaba dañando, lo amarraban, queriéndolo ayudar. Pero no podía. Así es el hombre en este mundo. Quiere salir de sus problemas por su propia fuerza. Y no se está dando cuenta que lo que se está haciendo es haciéndose un daño. Queriendo salir adelante por sus propios métodos, buscando alternativas humanas, y no puede. Necesita la intervención de Dios. Aleluya, sí, Señor. ¿Qué hacían aquellos hombres cuando veían a aquel hombre endemoniado, hermano? Que hacía daño a los demás y que se dañaba a sí mismo. Lo amarraban, ¿verdad? Y podían detener su locura. Podían frenarle. La Biblia dice que no. Buscaron formas de cómo mantenerlo sosegado, así en sí, ¿verdad? Que él no estuviera haciendo demencias. Ellos buscaban la forma. Pero no existe poder humano que pueda hacer eso, solo el poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Continuemos, versículo 5. Y siempre, mire qué triste, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Daba lástima eso? ¿Cuántos se lo imaginan? Pero no era él, era la mala influencia. Así es el hombre sin Dios. Usted y yo en otro tiempo que no teníamos a Dios, andábamos de día y de noche deambulando en locura, hermano. Que quizás no eran demencias como las que este hombre tenía, pero en realidad eran pecados que nos tenían engañados, y de día y de noche andábamos entre ellos, ¿sí o no? Hasta que Cristo vino a nuestro corazón y nos hizo ver, eso no es correcto. Él cambió nuestra manera de pensar y nos hizo ver la vida de una forma correcta, hasta que vino la intervención de Jesús a nuestra vida, ¿sí o no? Lo mismo está sucediendo en la vida de este hombre. Día y de noche, hermano, andaba perdido en la demencia provocada por un demonio. En este caso, ¿verdad? La Biblia lo aclara. No le dejaba en paz. El demonio se había apoderado de su vida, ¿sí o no? Sí, la Biblia lo dice claramente. ¿Y quién se apodera de la vida de los hombres que no tienen a Cristo? El enemigo, hermano. Solo hay dos formas, solo hay dos señores. La Biblia es clara, ¿verdad? O se sirve a Cristo o se le da la espalda. Pero no se puede servir a dos señores, dice la Escritura. Amén, hermano. Entonces este hombre, hermano, había entregado su vida por lo que sea, pero era el enemigo el que le dominaba. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que tanto la influencia del demonio como el pecado mismo, hermano, hacen daño a la persona y a su entorno. ¿Sufría la persona que tenía esa influencia demoníaca? ¿O cree usted que vivía en paz? Sufría. ¿Quién es más? La familia. Y una persona que tiene, hermano, dominio, que lo tiene dominado, la mala influencia, el pecado, se está haciendo daño a sí mismo. El que tiene vicios, hermano, ¿se daña a sí mismo? Sí, pero va que daña también a su entorno, daña a su familia. ¿Y cómo se resuelve eso? Solo el poder de Dios. Allí está la salida. Aproveche que Cristo llega para liberar. Que eso es lo que sucedió en este capítulo 5, dice el versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Se estaba haciendo daño, ¿sí o no? Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Aquella mala influencia reconoce que está enfrente de un poder más grande que él, el poder de Dios.
Y eso es lo que necesitamos todos. Ese poder sobrenatural, ese poder, hermano, que a veces no nos damos cuenta que no es de avergonzarnos del Evangelio, de dar gracias a Dios que se ha apiadado de nosotros, que su misericordia se ha extendido y que podemos tener acceso a hablar con Él, a pedirle con confianza y decirle: Señor, mira mi vida, tú me puedes ayudar. Esas son las bendiciones de haber venido a Cristo, tener la confianza de expresarle nuestras necesidades y saber que Él se puede apiadar de nosotros, mis amados hermanos. Nosotros debemos de aprovechar que Cristo está en nosotros. A aquel hombre, hermano, le ha llegado la oportunidad de ser salvo. Le ha llegado la oportunidad, hermano, de ser una persona que ya no tenga dificultades. El enemigo no quería, hermano, soltar a ese hombre, como muchos en este tiempo. El vicio, los pecados, el mismo demonio los tiene atados, hermano. Aunque suene quizás un poco duro, pero es la realidad. ¿Por qué usted y yo no veníamos en otro tiempo, al menos nosotros que no hemos sido cristianos? Que el enemigo nos tenía engañados con la religión, con el mundo, nos tenía entretenidos con los vicios. Era el mismo Satanás apoderándose de nuestras almas sin darnos cuenta que no estábamos haciendo daño, que estábamos perdiendo todas las bendiciones de tener comunión con Dios, de tener libertad para vivir la vida que a Dios le agrada. Pero nosotros vivíamos, según nuestra mente, vivíamos mejor que los que acudían a una iglesia. A la hora de que Cristo vino a nuestra vida, nos reveló, hermano, que en verdad lo mejor que nos pudo haber pasado es tener esa oportunidad de que Jesús viniese y gobernase nuestras vidas. Gloria a Dios. Miren lo que dice el versículo 8. Miren lo que dice al final del versículo 7, no lo leímos, cuando dice: Jesús, Hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me, ¿qué dice? No me atormenta. ¿Usted ha visto que Dios atormenta? ¿Dios atormenta? No. Pero ¿quién es el que está hablando en sí? Es el demonio que se había apoderado de aquella persona. Cuando a nosotros no nos gustaban las cosas del Evangelio, sentíamos que nos atormentaban las alabanzas, sentíamos que nos atormentaban las predicaciones que nos ofendían, ¿verdad? Es la influencia maligna que nos tiene atados, nos tenía atados. Ahora somos libres, ahora es al revés, ahora nos gozamos en la alabanza, amén, hermano. Nos gozamos en un culto, le sentimos sabor a la palabra de Dios, pero en otro tiempo la mala influencia que estaba en nosotros nos atormentaba. Ya ven estos evangélicos a hacer bulla, ya se van a poner alabaré. Porque no entendíamos. Así aquel hombre, hermano, influenciado por el enemigo, cuando ve a Jesús dice: ¿por qué me estás atormentando? Si Dios no es un Dios de tormento, Dios es un Dios de paz, de consuelo y libertad. Ese es ese Dios. Pero aquí que vemos no es en sí el hombre, sino su mala influencia. Por eso, hermano, bendito Dios que el Señor vino a tiempo y rescató nuestra vida. Amén, hermano. Porque en esa misma forma vivíamos. De día planeábamos hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. De noche también, pero nosotros queríamos andar en el bien, sin darnos cuenta que lo que estábamos haciendo daño. Pero cuando Cristo vino, nos dio libertad. ¿Qué es lo que sucedió en el versículo 8? Porque le decía: sal de este hombre. Ay, a ver, no era el hombre en sí el que dominaba esa vida, era el mismo enemigo. Y hoy vamos a ver la diferencia cuando nos gobierna Dios y cuando nos gobierna la influencia del enemigo. La influencia del enemigo lastima nuestra vida, lastima a los demás, y nadie puede quitar ese dominio, solo el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo en ello, verdad? Cuando viene el poder de Dios, la vida le cambia al hombre. ¿Qué es lo que vamos a ver de ahora en adelante? Cuando Dios hace la liberación en el versículo 9, dice: y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y vea lo que hace el enemigo en el versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Mata a uno. Eso es de lo que usted y yo hemos sido liberados.
¿Cuánto le damos gracias a Dios por ello? Sí, amén. ¿Cuál era el fin del enemigo de tenernos cautivos? Llevarnos a la muerte. Destruirnos. ¿Qué hizo con los cerdos? Se destruyeron, hermano. ¿Por quién? Por la influencia del mal. Pero si usted y yo hemos venido a Cristo, sintámonos libres de esas tinieblas y de esas opresiones, hermano, que lo que están haciendo es destruyendo la vida del hombre. Eso es la obra del enemigo, lo que hemos visto, ¿verdad? Tormento, daño y al final destrucción y muerte, ¿verdad? Pero Cristo vino a dar, ¿qué dijo? Vida. El enemigo vino ¿a qué? A hurtar, matar y destruir. ¿Qué había hecho en la vida de aquel hombre? ¿Le había robado? Sí, le había robado su libertad, le había robado su alma, le había robado, hermano, su estabilidad y su paz. Amén, hermano. Amén. Estaba destruyéndole la vida también. ¿Cuál era el fin? Matarlo, destruirle su alma, que es lo que hizo con los cerdos. ¿Sí o no? Ahora vemos lo que Dios hace. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y saliendo a ver qué era aquello que había sucedido. Mire lo que hace Jesús en la vida de los hombres. 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido el qué. Aleluya. ¿Cambió la vida de este hombre? Sí, amén. Aleluya. Ahí está en el versículo 15, hermano. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba, hermano? Sentado. ¿Qué más? Vestido y en juicio cabal. Le había robado todo eso al enemigo, ¿verdad? Pero Cristo vino y se lo devolvió. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. El mundo nos quiere engañar. Ay, pues estás algo perdida y perdido. Es al revés, hermano. Hemos sido encontrados por el Señor. Perdidos están ellos y no se han dado cuenta. Cuando lo ven aquel hombre, hermano, que se hacía daño a sí mismo, hermano, que hacía locura, ahora lo ven como, hermano, en total juicio. Así dice, hermano, completo. ¿Quién cree usted que hizo esa obra? El Señor Jesús. Amén. Por eso démosle la importancia a nuestro Señor Jesucristo, que Él gobierne nuestra vida. ¿Para qué? Para que estemos en sano juicio. Amén, hermano. Para que estemos en nuestros cabales. ¿Para qué más? Para que los demás vean lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque aquellos hombres vienen ¿a dónde? Vienen a Jesús, pero de repente ven a quién? Al loco. Y al loco, ¿cómo lo ven ya? Vestido. En sano juicio, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Quién está siendo glorificado? El Señor Jesús. Sí, amén. Ahora dice el versículo 15 al final. Y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y la gente se asusta y dice, qué raro que este ya no hace aquello, porque ha sido liberado por el poder de Dios. Amén, hermano. Qué raro que esta ya no va conmigo, ya no hace aquello, porque el poder de Dios cambia la vida del hombre, hermano. Eso es lo que le sucedió a este hombre. Y mira lo que dice el versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. Y lo de los cerdos, ahí están los dos resultados. Contaron los dos resultados: que el enemigo se apoderó de los cerdos, ¿y qué hizo con ellos? Los destruyó. Ese es el fin del enemigo. Pero que el Señor vino y tomó la vida de un hombre y que la rescató. Amén, hermanitos. Ahí está la obra de Dios y el contraste, ¿verdad? Por supuesto. La obra de Dios es para vida, es para salvación. Y la obra del enemigo es para destrucción. Por eso usted dijo, sigamos a Cristo, quien tiene la obra de redención y salvación para nuestras almas. Amén. Vamos terminando, versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado, ahí está, qué precioso, el que había en tiempo pasado, no volvió a ser endemoniado, hermano. El que ha sido liberado ya no puede ser poseído. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? Usted tiene a Cristo en su corazón.
Si Jesús gobierna su vida, usted es libre ya porque Él lo ha libertado, no porque yo lo diga. Aquel que había sido libre, ¿cómo se queda en el versículo 18? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ya no volvió a ser endemoniado, hermano. Y ahora Dios lo toma para un propósito, como le ha tomado a usted. Usted y yo quizás no entendemos cuál es el propósito por el cual estamos aquí, pero delante de Dios un propósito tiene, hermano, para nuestra vida, que es servirle, glorificarle, dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso es que en el versículo 19, no es que Jesús no lo quiera llevar, no, es que a Jesús le conviene para el propósito divino que Él dé testimonio de lo que Él ha hecho en su vida. No es que Jesús no lo quería llevar. Si va a andar aquí, va a andar viendo nada más, ¿verdad? Mejor lo voy a enviar para que dé testimonio de las obras y maravillas que yo he hecho en Él. Eso es lo que le dice en el versículo, porque muchos pueden decir: Jesús, qué malo, no me lo quiso llevar. No, ya estaba capacitado. Ya no necesitaba ir con Él, necesitaba que fuera a dar testimonio. En el versículo 19 lo dice más: Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿cuál fue la orden? Vete a tu casa. ¿A quiénes? A los tuyos. Y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo había capacitado el Señor Jesús. Ya sí, ¿qué le dijo? Tú estás listo, pero para que hagas una obra. ¿Cuál obra? Da testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale a los tuyos, vaya a la familia y dígale cuán grande es Dios, cuántas cosas bellas ha hecho Dios en nuestra vida. ¿En cuántos de nosotros Dios ha hecho más de muchas cosas hermosas, hermano? Vaya y cuéntelas. Dele la gloria a Él. Eso es lo que quiere decir en el versículo que estamos, ¿verdad? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas. ¿Cuántos hemos recibido grandes cosas del Señor, hermano? Contémoslas. No nos debe de dar vergüenza. Ay, viera que el Señor una vez estaba enfermo, el Señor me sanó. Usted está cantando las grandes maravillas de Dios, ¿verdad? Ese es el deber de un cristiano que ha sido liberado. No vayamos a andar ahí: hermano, yo siento que todavía me persigue el demonio. Hermano, pida misericordia porque Dios la tiene. Aquel hombre no le dijo: ay, Señor, me da miedo y si me vuelve a salir el demonio. No, aquel hombre fue liberado de una forma completa. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Por eso el Señor no se lo quiso llevar. No era que no lo quería, sino que dijo que vaya y que dé testimonio de lo que yo he hecho en Él. Amén. Terminemos. Versículo 19. Vete a tu casa, a los tuyos. Cuéntales, quiere decir dar testimonio. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor. ¿De qué se va a hablar? De lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. ¿Qué más? Y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿A cuántos de nosotros ha tenido misericordia el Señor? Eso hay que divulgarlo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Dando testimonio que hay un Dios que libera, que provee, que sana y que hace grandes cosas, pero sobre todo que tiene misericordia de nosotros. Amén, hermanos. Terminemos. Y se fue. Y aquí está. Por eso le digo, el hombre obediente a la palabra de Dios no se resintió. Él quería andar viendo a Jesús hacer milagros. Él era un milagro del Señor Jesús, hermano. Y estaba obligado a ir a dar testimonio, como usted y yo. En el versículo 20 vemos que Él es obediente y cumple lo que Dios le dice a través del Señor Jesucristo. Cuando Él le dijo que fuera, mire lo que hizo en el versículo 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con Él, y todos se maravillaban. ¿Cuál es la obra que Dios le dijo? Sí. ¿Volvió a endemoniarse? No. Por eso no se lo llevó, porque ya estaba libre. Ya tenía a Jesús. A donde iba, dice que iba a andar, y andaba haciendo lo que el Señor le dijo que hiciera. Ya estaba en Decápolis y en todo lugar donde iba, que decía: yo era un loco que vivía en los sepulcros, que de día y de noche hacía la influencia del diablo, pero Jesús vino a mi vida y Dios tuvo misericordia de mí, y aquí estoy, cuerdo. Estoy en mi cabal. Estoy completo porque el Señor ha tenido. Eso es lo que andaba dando testimonio. Por eso un cristiano tiene que andar en sus cabales. Tiene que andar conforme a la voluntad de Dios.
Tiene que andar ya no bajo la influencia del pecado, ya no bajo la influencia de un mal espíritu, sino bajo la influencia del Dios Todopoderoso, dando testimonio que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Amén, hermano. Hasta aquí vamos a dejar el mensaje, vamos a orar a Dios para que sea el nombre de Dios glorificado. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por la oportunidad que me dio de haber estado en este lugar, Señor.